A continuación les presento la sesión mensual estatutaria. Estará dirigida por la doctora Fedra Irazoque y la doctora Sandra Muñoz, así como el doctor Iván Maximiliano Torres. Esta sesión ha sido titulada Síndrome de Sjögren primario y tumores sólidos. Todos ellos pertenecen al Servicio de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Bienvenidos, compañeros. Adelante, doctora Irazoque. Muy buenas noches a todos. Agradezco al doctor Alejandro Arce el haberme invitado a participar en esta sesión y agradezco por todos los que vamos a participar en ella del hospital donde trabajamos. Solamente para empezar esta breve introducción, platicaremos un poquito de una cápsula histórica del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren fue descrito clínicamente, cuando menos, por Mikulicz. De hecho, muchísimos años los otorrinos y los maxilofaciales así lo llaman, síndrome de Mikulicz, y lo siguen llamando. Cuando describe un caso de una tumefacción bilateral indolora de glándulas lagrimales, parótidas y submandibulares. Para 1925, Henry Gogort describe 3 casos de atrofia de glándula salival con sequedad ocular de boca y de vagina. Este nuevo concepto de síndrome de Sjögren se lo debemos al oftalmólogo Henry Sjögren, quien describe una serie de casos de queratoconjuntivitis seca, y en 2 de estos casos había tumefacción de glándulas salivales principales, como sucede actualmente en muchos de nuestros pacientes. Solamente recordar que el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, es sistémica, crónica, y se caracteriza fundamentalmente por la presencia de una epitelitis y una infiltración linfocítica de las glándulas, acompañada de activación policlonal u oligoclonal, esto es fundamental, de células B fundamentalmente, y una gran producción de autoanticuerpos, ¿sí? Se divide en 2 grandes grupos: en el síndrome de Sjögren primario, que no es el más frecuente, y en el síndrome de Sjögren secundario, cuando se asocia a otra enfermedad autoinmune. Algunos datos epidemiológicos más o menos actuales: la prevalencia del 0.06% al 1.5% es mucho más frecuente en mujeres, dependiendo de la serie que revisemos. De 10 a 1 a 20 a 1 está publicado. La incidencia máxima, ahí para los europeos, 2 picos de presentación en la segunda década y en la quinta, sexta década de la vida. Es muy poco frecuente en niños, y en general la edad de inicio en los niños son 5 años. Cuando hablamos del síndrome de Sjögren secundario, ya hablamos de la asociación con otras enfermedades reumáticas. Pensamos en diferentes series, prevalencia del 4 al 31%, aunque hay algunas series con un mayor número de casos. En lupus, del 6 al 19%, y en esclerosis sistémica, del 14 al 21% de ellos. Desde hace muchos años, en el servicio de reumatología, y este es un libro donde participamos la doctora Lilia Andrade y su servidora, planteamos estas líneas de unión, o esta triada de enfermedades reumáticas, autoinmunidad y neoplasias. A la fecha hay un gran número de publicaciones sobre los mecanismos por los cuales se pueden provocar diferentes neoplasias en enfermedades reumáticas, y fundamentalmente hablan de actividad de células B y de células T, los llamados checkpoints, los escapes tumorales, y la gran cantidad de autoanticuerpos que se comparten y de códigos genéticos que comparten estas enfermedades. Y cuando pensamos en la enfermedad neoplásica más frecuente en el síndrome de Sjögren primario, tenemos que pensar sin duda en linfoma. Existe múltiples publicaciones de un mayor riesgo de linfoma. Fue descrito por primera vez por el grupo de Talal y colaboradores en el 63, y desde entonces
Hay un gran número de publicaciones que han confirmado esta asociación y sabemos que ahora está considerada como la complicación más grave del síndrome de Sjögren primario y se asocia, por supuesto, con un incremento de la mortalidad, como podemos ver aquí. También se ha publicado cuál es el linfoma que se asocia más a síndrome de Sjögren primario. Sin duda, el linfoma MALT es el subtipo más prevalente y sabemos también que la teoría más aceptada es la activación persistente de los linfocitos B debido a un alto nivel de Bliss circulante y, por supuesto, la secundaria pérdida protectora de la saliva en las mucosas como un efecto inflamatorio constante. Recientemente se han publicado una serie de artículos, una serie de casos series de casos de pacientes con la asociación no solamente al linfoma, sino con relación a otro tipo de tumores, y hay casi una unificación de criterios que marcan una prevalencia más alta en los pacientes con síndrome de Sjögren y tumores linfoproliferativos y tumores sólidos. Hay publicados factores de riesgo que lo comprueban, la presencia de comorbilidades, y dentro de las comorbilidades se habla de un mayor riesgo cardiovascular y de algunas infecciones como tuberculosis y la cándida albicans oral, que por supuesto se presenta en un gran número de pacientes por la escasez de la saliva. La asociación con tabaquismo, que se asocia a todos los tipos de neoplasias, el consumo de alcohol, la actividad de la enfermedad, y aquí me quiero detener un segundo, porque a mayor actividad de la enfermedad de Sjögren, sobre todo extraglandular, mayor es la asociación con estas neoplasias. Y también hay algunos autores que publican la baja actividad o el sedentarismo de los pacientes como un factor de riesgo para esta asociación. Si pensamos en las pautas de laboratorio que nos pueden hacer pensar que este paciente está desarrollando linfoma o que está desarrollando algún tipo de tumoración, hay algunos autores que mencionan que la anemia persistente, la leucopenia, la presencia de neutropenia y linfopenia, ¿sí? La presencia de títulos altos de anticuerpos antinucleares y de factor reumatoide, como lo vemos en muchos de nuestros pacientes con Sjögren, la positividad para ROILA y, por supuesto, la gamma-patía monoclonal asociada con crioglobulinas y la presencia de hipocomplementemia. Además de la gamma-patía policlonal, que habla por sí sola de una activación oligomonoclonal que pudiera dar lugar a este tipo de neoplasias, sabemos ahora que hay moléculas de adhesión que de algún modo, como la familia de las caderinas, que de algún modo dan estructura a piel y a epitelios, y estas alteraciones se han asociado también al desarrollo de la enfermedad. En la siguiente diapositiva podemos ver esta asociación que está descrita perfectamente en lupus, en artritis reumatoide y en el síndrome o en la enfermedad de Behçet, con la expresión de caderinas por la afección vascular asociada a estas patologías, y está descrito también desde hace unos 6 años. Y más recientemente hay algunos artículos que hablan de esta asociación de la familia de las caderinas, que por alguna alteración o de lesión genética pueden modificar y expresar diferentes moléculas de adhesión y producir el factor transformante beta, y de esta manera incrementar o modificar la apoptosis en este grupo de pacientes. De tal manera que nos dimos a la tarea de investigar qué pasaba en nuestro servicio, qué pasaba con nuestra base de datos y cuáles eran los tumores que más se asociaban en los pacientes con síndrome de Sjögren que no fueran linfomas.
A continuación, el doctor Iván Maximiliano Torres Urbiola, que es médico egresado del 20 de noviembre y que ahora trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos hablará y nos presentará su trabajo, que fue el motivo de su tesis, factores de riesgo asociados a tumores sólidos, y posteriormente la doctora Sandra Muñoz nos hará una revisión de la literatura de esta asociación y qué hay de nuevo sobre la frecuencia de tumores sólidos en el síndrome de Sjögren primario. Doctor Torres, por favor. Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Maximiliano Torres y como les dice la doctora Irazoque, les voy a hablar de este estudio que realizamos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que se titula Factores de riesgo asociados a cáncer sólido en pacientes con síndrome de Sjögren primario. Clásicamente, como ya lo adelantaba la doctora, los pacientes con síndrome de Sjögren primario que tienen manifestaciones de una enfermedad grave tienen mayor riesgo de presentar cáncer hematológico y comúnmente se describe con linfoma no Hodgkin. Y este riesgo puede ser de incluso desde 10 y hasta 44 veces más riesgo que el resto de la población de su edad, y sobre todo en las personas que tienen las manifestaciones o la presentación bioquímica que adelantaba la doctora, pero también algunas manifestaciones clínicas como el crecimiento de la glándula parótida de manera persistente, la linfoadenopatía, otras manifestaciones constitucionales o incluso la esplenomegalia. Esto hablando de cáncer hematológico. Sin embargo, en los últimos años se ha reportado en pacientes con síndrome de Sjögren primario una mayor incidencia de cáncer sólido en otros países como Turquía, Corea, Argentina, Francia y China. Sin embargo, los factores de riesgo en aquellas cortes que lo han intentado, porque no todas estas cortes se intentó hacer la asociación de factores de riesgo, pero bueno, en las que lo hicieron, hubo datos variables en cuanto a las manifestaciones que se les pudiera asociar algún riesgo. Y en relación a la literatura en México, no encontramos algún análisis justo de los factores de riesgo en estos pacientes, a pesar de que ya se han ido reportando la presentación de cáncer sólido, al menos en mayor proporción que en la población general. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre hay pacientes que están en seguimiento con este diagnóstico, con síndrome de Sjögren, y que muchos de ellos han presentado algún cáncer, la mayoría que fueron un cáncer sólido y algunos en etapas incluso tardías cuando se hizo el diagnóstico. Por ello, el objetivo primario de este estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a cáncer sólido en pacientes con síndrome de Sjögren primario, sus manifestaciones clínicas, serológicas, así como sus características demográficas que presentaban. Y como un objetivo secundario fue el identificar los tipos de cáncer sólido que desarrollaban los pacientes con síndrome de Sjögren primario. Para esto, hicimos un estudio con un diseño de una cohorte histórica en la cual incluimos a todos los pacientes con diagnóstico de síndrome de Sjögren primario que cumplían criterios de clasificación para síndrome de Sjögren de ACR EULAR 2016 y que tuvieron atención médica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre desde el periodo del 1 de enero del 2003 al 1 de enero del 2023. A aquellas personas que se les había hecho el diagnóstico de síndrome de Sjögren primario antes del año 2016, se corroboró que cumplieran con los criterios de clasificación para poderlos incluir en nuestra muestra. Y se excluyeron a aquellos pacientes que perdieron seguimiento durante más de 36 meses. Esto considerando que había algunos pacientes que tenían un seguimiento regular, pero con motivo principalmente de la pandemia por la COVID-19, hayan perdido seguimiento. Y también en el caso de algunos pacientes que por alguna razón hayan perdido seguimiento por algunos años y que posteriormente regresaron a el centro médico, pero ya no con reumatología, sino con oncología,
pues aquellos que tuviéramos evidencia de las manifestaciones que hayan ocurrido durante esos años, pues se les pudo incluir, pero si no, pues fueron excluidos del estudio. Para esto, para hacer el análisis estadístico, se utilizó la estadística descriptiva utilizando pues, la distribución de frecuencia, de porcentajes, de medidas de tendencia central. Posteriormente, a todas las variables bioquímicas se les realizó una curva de ROC para establecer si había un punto de corte en el cual tuviéramos o fuera pertinente vigilar a estos pacientes porque tuviera alguna asociación con cáncer. De de estos puntos ROC y del resto de las variables fueron incluidos en la prueba de chi cuadrada y todas aquellas variables que tuvieron significancia estadística con un valor de P menor a 0.05 fueron las que fueron incluidas en el análisis multivariado que ya más adelante vamos a ver cuál fue el resultado. Entonces, con base a los criterios de selección, se incluyeron en este estudio a 84 pacientes con síndrome de Sjögren primario. 27 de ellos, el 32.1%, habían cursado con al menos un cáncer. 18 de ellos, el 21.4%, tuvieron un cáncer sólido. 5 pacientes, el 6%, padecieron un cáncer hematológico y 4 pacientes, el 4.8%, tuvieron un cáncer metacrónico, ya fuera la combinación de sólido con sólido, de hematológico con hematológico o de hematológico con un sólido, que ya también lo veremos más adelante. Teniendo esto, primero hicimos o describimos las características de toda la muestra y posteriormente su división en dos grupos. Aquellos pacientes que tenían algún cáncer, ya fuera sólido, hematológico o metacrónico, y aquellas personas que no tuvieron ningún cáncer. Y de aquellos que tuvieron un cáncer, pues se les dividió para poderlos comparar dependiendo del tipo de cáncer, un cáncer sólido, hematológico o metacrónico. Primero, vemos aquí las características demográficas y las características bioquímicas, y para la definición operacional de estas variables, especialmente, bueno, tanto de las bioquímicas como de las manifestaciones clínicas, cabe mencionar que para que fueran incluidas como presentes en los pacientes, tenían que estar presentes por al menos 6 meses de la evolución del paciente y que no se le pudiera asociar a ninguna otra causa para considerarlo así una manifestación de su enfermedad. Entonces, de las características demográficas, de lo que se podría destacar es que aquellas personas que presentaron un cáncer, independientemente de cuál fuera, generalmente se trataba de personas de mayor edad que habían sido diagnosticadas a una edad más temprana y que el tiempo de evolución era mayor a comparación de las personas que no habían presentado un cáncer. En relación a las variables bioquímicas, tenemos que había reactantes de fase aguda persistentemente elevados como la PCR, especialmente en las personas que tenían un cáncer sólido, no tanto como el cáncer hematológico, pero sobre todo vemos aquí la presencia de la positividad para un anticuerpo anti-LA y el factor reumatoide. Y en cuanto a los títulos, vemos que, bueno, los pacientes que habían presentado un cáncer tenían títulos más altos a comparación de los que no habían tenido ningún tipo de cáncer, y en relación a cáncer sólido con hematológico, vemos que al menos el factor reumatoide era con títulos más altos a comparación del hematológico. Y todos estos alrededor de una media de tiempo de evolución de alrededor de 7 años con sus desviaciones estándar que aquí colocamos. En cuanto a las manifestaciones, bueno, primero tenemos aquí la distribución entre hombres y mujeres. De esos 84 pacientes, solamente 3 fueron hombres. Entonces, tenemos 81 pacientes que fueron mujeres. Y de estos 3 hombres fue uno el que presentó un cáncer, que de hecho fue uno de los 4 pacientes que presentaron un cáncer metacrónico.
Eh, También cabe mencionar que para ver que no hubiera alguna variable de confusión, pues se documentó si había o no el antecedente de tabaquismo y si era de un índice tabáquico alto. Y pues lo que se evidenció es que las pocas personas, que solamente fueron 5, el 8%, que tenían el antecedente de tabaquismo y que de hecho fue con un índice tabáquico bajo, no habían presentado ningún cáncer. Todas las personas que habían presentado un cáncer, no había ninguno de ellos que tuviera el antecedente de tabaquismo. En relación a las manifestaciones, todas las manifestaciones que vemos aquí se plantearon conforme a las manifestaciones que engloba el slide y pues se fueron intentando englobar para poderlo hacer un poquito más homogéneo. Entonces, en relación a las manifestaciones que hubiera más presentes en las personas que tenían un cáncer, vemos, por ejemplo, a las manifestaciones constitucionales, tanto en cáncer sólido como hematológico, la linfadenopatía, también la esplenomegalia, sobre todo en las pacientes con cáncer sólido, y las manifestaciones glandulares en ambos tipos, aunque aquí sí fue un poquito más en el cáncer hematológico. Y también tenemos la anemia, que era algo destacable en los pacientes con cáncer, y nuevamente la positividad contra anti-LA y el factor reumatoide positivo, sobre todo en los pacientes que tenían un cáncer sólido. También se documentaron los tratamientos que habían recibido los pacientes en relación en aquellos que habían tenido alguna manifestación extraglandular que lo ameritara un tratamiento inmunosupresor, aunque de aquí no hubo algo que se pudiera señalar como para que lo pudiéramos asociar a lo que estábamos investigando. Y en cuanto a las variables cuantitativas, como sería de utilidad clínica el determinar si hay un punto de corte en el cual tuviéramos que vigilar a estos pacientes, se le hicieron a estas variables una curva de ROC, como les decía previamente, y de todas esas curvas ROC, únicamente se seleccionaron a aquellas que tuvieron un área bajo la curva con un valor de más de 0.6, que son justamente las que vemos aquí. La edad mayor a 66 años, el tiempo de evolución mayor a 8 años, el anticuerpo anti-Ro mayor a 110 unidades por mililitro, anti-La mayor a 30 y el factor reumatoide mayor a 66. Todas las demás variables cuantitativas que no alcanzaron esta área bajo la curva, que fueron los valores que se utilizaron para la continuidad del análisis, pues fue los puntos que están determinados ya en la literatura como normales o anormales. Entonces, de todas las variables demográficas, bioquímicas y clínicas, así como de estos puntos ROC, pues se les hizo la prueba de chi cuadrada y aquellos que tenían una significancia estadística con una P de menos de 0.05 son las que fueron incluidas en la revisión logística. Y entonces, esto fue el resultado. Vemos aquí la comparación entre cáncer sólido y cáncer hematológico y las manifestaciones que fueron de mayor relevancia. Por ejemplo, el tiempo de evolución mayor a 8 años en el caso de cáncer sólido con un OR de 3.31. Las manifestaciones constitucionales 3.17. La linfadenopatía 1.36. La esplenomegalia de 1.35. La anemia de 1.99. El anti-LA positivo en 2.99 y el factor reumatoide mayor a 66 en 2.77. Ahí variaban entre las que tenían, entre las manifestaciones de riesgo con cáncer hematológico, y bueno, ninguna, al final de cuentas, las P ya en la regresión logística no alcanzaba una significancia estadística, y pues vemos aquí los intervalos de confianza amplios que ya pasaban de la unidad, pero aquí la limitante era pues el tamaño de la muestra. En relación a los tipos de cáncer que se documentaron, en el caso de los cánceres sólidos, tenemos a 6 pacientes que presentaron un cáncer de mama, 2 pacientes que tuvieron un cáncer de piel,
2 pacientes que tuvieron un cáncer de ovario, 2 pacientes que tuvieron un cáncer de timo, 2 pacientes de vía biliar, uno de colon y recto, uno nasofaringio, uno de pulmón y uno renal. En el caso de los hematológicos fueron 3 linfomas no Hodgkin y 2 mieloma múltiple. Y en el caso de los cáncer metacrónicos, fueron 2 pacientes que tuvieron la combinación de un cáncer de tiroides seguido de un cáncer de piel, un paciente que fue el único hombre que presentó cáncer, que fue el quien tuvo la combinación del linfoma Hodgkin seguido de un cáncer gástrico, y una paciente que tuvo un cáncer de mama y que 18 años después presentó cáncer de mama contralateral de una estirpe histológica diferente. Como conclusiones de esto, si bien acotando lo que les decía, el tamaño de la muestra, podemos decir que había alguna asociación a tumores sólidos por las manifestaciones del tiempo de evolución mayor a 8 años, manifestaciones clínicas constitucionales, la linfadenopatía, esplenomegalia, anemia, la positividad de anti-LA y el factor reumatoide. Esto es importante para mantenerse alerta en caso de presentar manifestaciones de riesgo, con la intención de poder establecer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno en los pacientes que desarrollen un cáncer. Y esperamos que en un futuro podamos tipificar con estos elementos a nuestros pacientes para poder tomar medidas de seguimiento estrecho y de este modo lograr terapias tempranas para mejorar en todos los casos el pronóstico de ellos. Ahora los dejo con la doctora Sandra Muñoz López. Gracias. Muy buenas noches. Agradezco al Colegio Mexicano de Reumatología y a la doctora Fedra la invitación. Y a mí me toca hablar sobre qué hay en la literatura sobre tumores sólidos y síndrome de Sjögren. Para esto se hizo una revisión, una búsqueda sistemática en la base de datos PubMed. Las palabras MESH que se buscaron fueron Primary Sjögren Syndrome, neoplasm, cáncer, tumor. Dentro de los filtros que se utilizaron para la recolección de los artículos fueron revisiones sistemáticas con metaanálisis, así como estudios de cohorte. Y la búsqueda se limitó a los últimos 10 años. El resultado de la búsqueda fueron 35 artículos, de los cuales 17 se preseleccionaron para la lectura completa y al final para la revisión se utilizaron 7 artículos. Muchos de estos se limitaron porque solamente hablaban de tumores hematológicos y la revisión iba principalmente a sólidos. ¿Qué hay en estudios de corte? Les voy a presentar 5 estudios. El primer estudio es de Brito Sorón del 2017. Este se realizó en España por el registro GEA Síndrome de Sjögren de 2005 hasta el 2016. El diseño del estudio fue un corte retrospectivo con corte de comparación externa, y la corte de comparación externa fue Población General de España del 2012, con estimación de tasa de incidencia de cáncer específicas por edad y sexo. El objetivo, al igual que los otros estudios que voy a presentar, es caracterizar el riesgo de cáncer sólido y hematológico en pacientes con Sjögren. Al ser 2 poblaciones diferentes, el tipo de comparación fue la tasa de incidencia estandarizada, con una media de seguimiento de 66.1 meses. El resultado fueron 1,300 pacientes, de los cuales 127 pacientes desarrollaron 133 cánceres. Y bueno, se corrobora en este y en los siguientes estudios, como van a observar, el incremento de la incidencia de cáncer hematológico, y básicamente para tumores sólidos, la tasa de incidencia estandarizada prácticamente sin significancia estadística, pero al dividirlos por órganos, se logra observar una tasa de incidencia estandarizada para tiroides de 5.17, para cáncer de labio y cavidad oral de 4.8 y para estómago de 2.5, sin embargo, algunos de ellos con intervalos prolongados.
El estudio de la doctora Brito Cerón fue de los únicos que logró hacer asociaciones. Sin embargo, solamente detecta las asociaciones que ya conocemos con cáncer hematológico, como la presencia de crioglobulinemias, citopenias en el estudio multivariado. Sin embargo, no logra hacer asociaciones con cáncer sólidos, a pesar de que se estudió en cavidad oral presencia o gravedad de la sequedad, biopsia de glándula salival y gamagrama parotídeo sin encontrar ninguna asociación, y solamente la doctora Brito comenta en la discusión en otros artículos las asociaciones que han encontrado de cáncer tiroideo con tiroiditis. El segundo estudio es del BRUM del 2019. Este es un registro argentino del 2000 al 2017. Al igual que el previo, es un estudio retrospectivo con corte de comparación externa. Y aquí la comparación externa fue estimación de la población argentina en 2018 por datos obtenidos del GloboCam. El GloboCam es una plataforma de desarrollo del Centro Internacional de Investigación de Cáncer de la OMS, que valora el perfil epidemiológico, la incidencia y en algunos la mortalidad. Con esto, igual al ser dos poblaciones distintas, se sacó una tasa de incidencia estandarizada, encontrando 157 pacientes, de los cuales el 95.5 fueron mujeres, 15 pacientes desarrollaron cáncer y solo un hombre desarrolló cáncer del tipo de piel no melanoma. Sacaron la tasa estandarizada de incidencia de cáncer en mujeres, que fue de 4.17, y la tasa estandarizada para órganos, el de cáncer de lengua, de 44.4, pero como pueden ver con intervalos de confianza muy amplios, y cáncer de mama de 3.76. A pesar de que los CIR para útero y pulmón estaban elevados, pues no se encontró significancia estadística. Y aquí, bueno, la limitante de esta población, pues fue, o de este estudio, fue el número bajo de pacientes que obtuvieron. El siguiente estudio es el de Can del 2020. Este es un estudio de Corea que se realizó entre el 2012 y 2014. También este es un estudio de corte retrospectiva con comparación externa, pero a diferencia de los previos, la comparación externa está bien definida por pacientes con osteoartrosis de rodillas mayores de 50 años. Se sacó también una tasa de incidencia estandarizada y la corte expuesta fueron 6.359 pacientes con Sjögren y la corte no expuesta, o sea, osteoartrosis de rodillas, fue de 5.476. De estos 6.359 pacientes, se observaron 310 cáncer sólidos y 47 cáncer hematológicos. A primera vista, pues pensaríamos que existen más sólidos que hematológicos. Sin embargo, al sacar las comparaciones con la tasa de incidencia estandarizada, se ve nuevamente el incremento hacia los sólidos, a los hematológicos, perdón, y la tasa de incidencia estandarizada para cáncer sólido general de 1.16, ligeramente elevada, y por órgano, cáncer orofaringio y de labio de 4.16, el riesgo de cáncer de pulmón aumentó en hombres de 2.5 y el riesgo de cáncer de tiroides aumentó en las mujeres con 1.44. Este estudio tiene como fortaleza que cuenta con una corte de comparación externa bien definida y bueno, pues el número importante de pacientes que se incluyeron. El otro estudio en el 2021 de Goulab-Chan, este estudio es francés del 2011 al 2018, es una corte histórica basada en registros médicos, también con una corte de comparación externa, y también este estudio, al igual que el previo, la comparación externa está bien definida, que tomaron en cuenta pacientes hospitalizados, y lo que hicieron fue una aleatorización muy alta, 10:1, pero ellos hablan de una mayor potencia, pareados por edad, sexo y fecha de hospitalización. Aquí el tipo de comparación fueron los hazard ratio ajustados con una media de seguimiento de 3.96. Se obtuvieron 25.661 pacientes con Sjögren y 252.543 pacientes control. Y de aquí, la tasa ajustada o el índice ajustado, el hazard ratio ajustado para tiroides fue de 1.7. Aquí lo que llamó la atención en este estudio, que fueron las incidencias más bajas, incluso en población general, de cáncer de vejiga y cáncer de mama.
Hablan ellos y lo dejan en la discusión como una interrogación si el síndrome de Sjögren fuera un factor protector para mama por la vigilancia inmunológica, pero bueno, nada más lo ponen en interrogación. Esta corte también tiene un buen número de pacientes y también una fortaleza es la comparación externa bien definida. La última corte de Aslan del 2022, esta fue en Turquía del 2004 al 2018. Este también fue corte retrospectivo como todas las previas de comparación externa y aquí, al igual que Argentina, fueron tomados del Globocan, pero a diferencia de los argentinos, no solamente fueron estimaciones, sino Turquía es algunos países que aporta registros y pacientes a esta plataforma, por lo que se utilizaron pacientes reales de los registros más algunas estimaciones. Para esto, el tipo de comparación fue la tasa de incidencia estandarizada, encontrando 430 pacientes con Sjögren. La tasa de incidencia estandarizada para todos los cánceres fue de 2.45 y para sólidos fue de 2.42. En este estudio, de hecho, es lo que llama la atención porque es el único que habla sobre un CIR elevado, aunque tiene un intervalo amplio, de cáncer de ovario. Aquí lo que hablan los autores es en los países occidentales hay un incremento de cáncer de ovario y por eso se pudiera haber plasmado este CIR incrementado en ovario. También en el estudio de Aslan hacen un análisis de regresión logística, identificando como factores de riesgo mayor edad, leucopenia, trombocitopenia y uso de esteroides como asociaciones a cáncer en general. No lo dividieron ni de sólido ni de hematológico. Aquí tenemos las 5 cohortes desde el 2017 hasta el 2022, algunas de ellas con un número representativo de pacientes y 2 de ellas con cohortes de comparación externas bien definidas. Las 3 restantes fueron registros. Y pues lo que se logra observar en cada una de ellas, que el CIR general para cáncer sólido fue pues prácticamente discreto o ligeramente incrementado. Sin embargo, llama la atención en 3 de estas cortes un CIR incrementado para tiroides, que lo tenemos en estas series, y también para cavidad oral. Entonces, pues lo que concluyen todos estos autores en sus respectivos artículos es la importancia de hacer estudios multicéntricos, prospectivos, con cortes ya sea de comparación externa o interna, no solamente para corroborar estas incidencias estandarizadas de cáncer sólido, sino también para valorar los factores de riesgo que pues desgraciadamente al ser retrospectivos no tuvieron muchos datos. ¿Qué hay de revisiones sistemáticas y metaanálisis? Bueno, pues tenemos 2. Este es el estudio de Song del 2022 y este tomó en cuenta 12 regiones de diferentes partes del mundo. Los estudios que se tomaron en cuenta fueron desde 1978 hasta el 2021 y básicamente su objetivo era investigar la asociación entre síndrome de Sjögren primario y riesgo de cáncer a través de revisiones sistemáticas con metaanálisis, que le daría mayor peso. Los tipos de estudios que se utilizaron fueron de corte y para evaluar la calidad de los estudios se utilizaron las escalas de Newcastle-Ottawa con un corte mayor de 7. Al final fueron 25 estudios, 23 estimaron CIRS y 2 riesgo relativo, y de estos fueron 47,607 pacientes con síndrome de Sjögren, con un seguimiento de más de 452,468 personas año. El CIR del cáncer en general fue de 2.17. Se logra observar en este estudio el incremento en la incidencia de cáncer hematológico, como ya lo he reportado en la literatura y que comentaban mis compañeros, pero para tumor sólido de manera general prácticamente no hay significancia estadística, ya separándolos por órganos, el CIR de pulmón 1.55, el de tiroides que es más alto 2.05, el de piel no melanoma de 1.7 y el de riñón y tracto urinario de 1.36.
Cabe mencionar que si bien hay varios estudios de metaanálisis, algunos no tienen revisión, tienen revisión sistemática, pero no metaanálisis, como el del IGOE, en donde habla principalmente de cánceres hematológicos, y hay algunos otros que sí contemplan ambos, pero principalmente se basan en cánceres hematológicos sin tomar en cuenta los sólidos. Tenemos otra revisión sistemática con metaanálisis. Esta fue de Deng del 2022 y esta tomó en cuenta 10 estudios. Estos 10 estudios fueron 4 de Asia, 4 de Europa, 2 de Estados Unidos y 1 de Argentina, estudios publicados entre el 2006 y 2021. Pero a diferencia del previo, este evalúa el riesgo en la incidencia y mortalidad de cáncer de mama en síndrome de Sjögren. Y esto es porque en diferentes estudios, algunos era como factor protector, como lo comenté previamente en la corte francesa, y algunos tenían riesgo incrementado, como por ejemplo en la corte argentina y en algunas otras más. Entonces decidieron ver qué estaba pasando con cáncer de mama. Para esto tomaron cohortes y casos y controles y nuevamente, al igual que el previo, se evaluó la calidad de los estudios con la escala de Newcastle-Ottawa con una puntuación de más de 7. Fueron 10 estudios y estos 10 estudios involucraron a 725,805 participantes, 691,387 eran mujeres y 64,836 tenían síndrome de Sjögren primario. El tiempo promedio varió de 3 a 11 años. Y aquí de los resultados que arrojan es que el CIR no fue significativo para asociación de cáncer de mama con Sjögren primario ni mortalidad, pero al estratificarlo por región geográfica, llama la atención los CIRs discretamente elevados en asiáticos y en argentinos y una disminución en los países europeos. Y básicamente, Deng y colaboradores lo que concluyen es que probablemente el cáncer de mama asociado a síndrome de Sjögren tenga una asociación geográfica, principalmente por la genética y el medio ambiente. Sin embargo, pues que se tendrían que hacer, bueno, nuevamente, pues estudios prospectivos para corroborar esto y multinacionales. ¿Qué hay de conclusión? Los datos de la literatura en relación a tumores sólidos y síndrome de Sjögren aún son heterogéneos. La asociación entre síndrome de Sjögren primario con tumores sólidos es incierta. En general, el incremento del riesgo fue bajo y dentro de los tumores sólidos, la asociación observada con mayor frecuencia fue para tiroides y para cáncer de boca. Lo que comentaba que ellos mencionaban en sus discusiones que se tendría que revisar es asociación de tiroides con tiroiditis y sequedad u otra gravedad de la sequedad con cáncer de boca. Los factores de riesgo, como comenté previamente, fueron difíciles de evaluar por ser estudios retrospectivos, por lo que se necesitarían estudios prospectivos a gran escala y multicéntricos, ya sea con comparaciones externas, como observamos, o comparaciones internas para poder evaluar estos datos. El cáncer de mama, al parecer, existen diferencias geográficas que se tendrán que revisar. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al equipo del Departamento de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre por su participación en esta sesión y vamos a proceder con el apartado de preguntas y comentarios. Recuerden que lo pueden hacer a través del chat de Zoom y de YouTube o también alzando de forma virtual la mano para que les podamos habilitar su micrófono si quieren ustedes hacer directamente la pregunta. Vamos a ver por acá. Nos comenta Everardo Álvarez. No hicieron cálculo de riesgos relativos, que sería lo más correcto para estudios de corte de los factores relevantes, ya que el cálculo de odds ratio por regresión, ningún factor fue significativo al atravesar toda la unidad. Y el segundo punto que menciona es, entre sus pacientes hubo algunos con características de síndrome de Mikulicz, con asociación a IgG4, que parece tener mayor riesgo de manifestaciones graves, incluyendo cáncer. Y como tercer punto, menciona que encontraron con relación a la seroconversión del factor reumatoide que se ha descrito puede asociarse a malignidad.
¿Qué les parecen los comentarios del doctor? Max, si Sí, quieres, sí, sí, en relación al primer punto, sí, de todos los OR que se calcularon o se dejaron en la revisión logística, pues aquí, como les decía, si bien todos superaron la unidad y la P no fue significativa al final de hacer la regresión, pues una de las limitantes era pues justo el tamaño de la muestra. Ahí sí, pues lamentablemente no había la mayor oportunidad de agregar más pacientes, pues. Y en relación al segundo punto, ahí sí no había algún paciente que tuviéramos pues con alguna característica de Mikulicz como para que lo pudiéramos destacar como alguna manifestación de riesgo. Y en el caso de la seroconversión, generalmente todos los títulos de autoanticuerpos que están en la en- que están aquí, que aquí presentamos, de la gran mayoría de los pacientes eran con los que se hicieron el diagnóstico, porque no hubo de la gran mayoría determinaciones pues posteriores, entonces sí, no tenemos el dato de si cursaron con alguna seroconversión o no. Ah, Ok, doctor, gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? A mí me gustaría agregar a la tesis del doctor Maxi y de la doctora Fedra que aunque fue una corte retrospectiva, como ustedes observaron, la realidad es que afortunadamente sí se tuvieron muchos datos, que lo que lograron observar ustedes cuando yo les hablaba de las cortes retrospectivas, realmente no había forma de asociación. Aquí se cuenta con una gran base de datos, que es una fortaleza importante de esta tesis. Realmente, como comentaba en los estudios, pues no hay en los análisis univariados a lo mejor salen muchos resultados, pero ya a la hora de hacer los multivariados, ya realmente va saliendo 2 o 3 datos. Entonces, yo creo que es una fortaleza de esta tesis que sí se tendría que seguir con la doctora Fedra para agregar mayor número de pacientes y más adelante o ir valorando una corte de comparación externa o interna para sacar una tasa de incidencia estandarizada que no tenemos en México. Muy bien, ¿algún otro comentario? Me parece que en YouTube tampoco hay alguna pregunta. Saúl, ¿tú tienes ahí alguna duda o comentario? No, ninguna pregunta, doctor, en YouTube. Perfecto. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, en nombre del Comité Ejecutivo agradecemos su asistencia a esta sesión y dentro de los avisos los invitamos a visitar la nueva página del colegio. Ahí van a poder encontrar nuevas secciones como el calendario de eventos, tanto de sesiones ordinarias como extraordinarias. También hay una sección de fichas de enfermedades con información general para que ustedes puedan descargarlas y compartirlas a sus pacientes. Estamos también haciendo algunas cápsulas con videos cortos dirigidos a pacientes para que ustedes se las recomiendan a los pacientes. Si alguien está interesado en participar con nosotros, de igual forma son bienvenidos. Y también está la nueva sección que se llama Encuentra tu reumatólogo. Ahí van a poder los pacientes entrar y encontrar a los reumatólogos colegiados en el mapa para que sea más fácil para ellos encontrarlos. Todavía hay algunas cosas que estamos trabajando, pero igual si tienen alguna sugerencia o comentario sobre ello, son bienvenidos. Y ya para terminar, les pedimos a los reumatólogos mexicanos que vayan a acudir al próximo Congreso Aular en Viena, sobre todo si van a exponer algún trabajo de investigación, nos los hagan saber enviándonos un correo electrónico para ayudar a darles mayor difusión a sus trabajos. no, pues lo mandé, pero yo creo que ya no voy a contar. ¿Algún otro comentario? Si no es así, pues agradecemos su asistencia y buenas noches. Buenas noches. buenas noches.